revelado. La increíble reacción de la limpiadora al descubrir que el millonario estaba presente. María, con su bata azul de trabajo y su cabello recogido en un moño deshecho, entró al lujoso edificio de apartamentos justo cuando el sol comenzaba a asomarse entre los rascacielos. Esa mañana, un escalofrío recorrió su espalda al escuchar murmullos sobre el nuevo inquilino, el señor Gómez. Un millonario, una figura que siempre había estado más allá de su alcance. Mientras levantaba su trapeador, la admiración y el temor se mezclaban en su pecho. ¿Qué haría si se cruzaba con él? Cada golpe de su corazón resonaba en su mente, desatando dudas inquietantes sobre su vida y sus valores. Con cada palo que daba al suelo, pensaba que el trabajo honesto era su mejor carta en la vida. Enseñaba a sus hijos que la dignidad yace en el esfuerzo, pero la idea de enfrentar a un hombre tan poderoso la llenaba de nervios. Mientras limpiaba las superficies brillantes del vestíbulo, el aroma a lujo la envolvía, recordándole cuán lejos estaba de esa ostentación. Es un simple hombre, como tú, se decía, tratando de calmar su inquietud. Pero los murmullos aumentaron como ecos en su mente. ¿Sería su vida diferente si trabajara en la elegante industria que el señor Gómez representaba? Fue entonces cuando, en un giro inesperado del destino, su trapeador se atascó en el zapato del millonario, justo cuando él ingresaba por la puerta principal. El sonido de su risa profunda sacudió la atmósfera tensa. María sintió que el mundo se paralizaba. Se sonrojó completamente, una ola de vergüenza y confusión la atravesó. Perdón, señor, atinó a balbucear, sintiendo que el peso de sus propias inseguridades la arrastraba al abismo del ridículo. Sin embargo, él sonrió, y por un instante, las barreras sociales se diluyeron. Mientras hablaban, sus palabras parecían danzar en el aire, y un destello de esperanza iluminó su ser. El señor Gómez la escuchaba con atención, como si cada palabra que pronunciaba tuviera peso. Él compartió pequeñas historias de su vida, sueños y sacrificios que la sorprendieron, no era el monstruo que ella había imaginado. Sin embargo, ahora María se enfrentaba a un dilema moral. El señor Gómez planeaba realizar modificaciones en el edificio que podrían amenazar la seguridad laboral de sus compañeros. Esto la llenó de inquietud. Debía elegir entre su lealtad a un hombre que parecía genuino y la defensa de su pequeño equipo, que dependía de ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La carga del dilema comenzó a aplastarla. Las noches se volvieron largas y agonizantes. María se encontraba despierta, observando el techo de su pequeño apartamento, cargada de angustia. Cada susurro de sus hijos la llamando, cada mirada de sus compañeros esperándola en el trabajo, se convertían en pesadas cadenas que la ataban a la decisión que debía tomar. El eco de sus pensamientos resonaba: ¿perder su trabajo por hacer lo correcto? Su dignidad, esa que siempre había enseñado, se encontraba en una encrucijada. La idea de traicionar su principio fundamental o resignarse a una vida de inercia la devoraba lentamente. Ahora, frente al espejo que reflejaba la lucha entre lo correcto y lo fácil, María sabía que cada elección significaría un cambio irrevocable. La presión aumentaba, la ansiedad se apoderaba de su ser y una pregunta persistente se cernía sobre ella: ¿en qué se convertiría? La tensión la rodeaba, su respiración se hacía más densa. Y la incertidumbre se intensificaba. Lo que parecía un día ordinario se había transformado en un juego de reacciones inesperadas. Era tiempo de conjuras, su vida estaba a punto de cambiar, ¿pero cómo? Las semanas pasaron y la incertidumbre se adueñó de María. Cada mañana, al abrir la puerta de su apartamento, se sentía como si estuviera cruzando a otro mundo, donde cada rayo de sol acariciaba no solo su piel, sino también las sombras de sus preocupaciones. El señor Gómez seguía siendo una presencia constante en sus pensamientos, un diálogo interno que no parecía tener fin.
Sus días de trabajo transcurrían entre la pulcritud de los pasillos y el murmullo de su conciencia. En esos días, se tornaba cada vez más difícil ver su labor como un simple trabajo. La limpieza que alguna vez fue un símbolo de orgullo, ahora parecía ser un campo de batalla. María se enfrentaba a su propia historia, a sus logros, y aún así, la angustia por los cambios que proponía el millonario se hacía más presente. Las conversaciones con sus compañeros de trabajo la dejaban con un sabor amargo, ellos preferían ignorar el peligro que acechaba. ¿Por qué no podían ver lo que estaba en juego? Un día, mientras limpiaba la zona del gimnasio del edificio, escuchó murmullos sobre una reunión organizada por el señor Gómez. Era el momento que temía y deseaba, una oportunidad de hablar, de expresar sus inquietudes. Sin embargo, el inquebrantable nudo en su estómago luchaba con su deseo de ser escuchada. ¿Qué derecho tenía ella, una simple limpiadora, de interrumpir los planes de un hombre que parecía tenerlo todo? En la soledad del vestíbulo, se detuvo un instante, sintiendo el sudor frío de la duda. Pero, en un giro inesperado de su espíritu, pensó en sus hijos. En las noches en que les contaba historias de valentía y dignidad, en cómo le enseñó a nunca retractarse de sus principios. La decisión se forjó en un vacío que antes la sofocaba. No estaba dispuesta a permitir que la ignorancia condujera a la pérdida de medios de vida, eso era un acto de responsabilidad hacia aquellos que amaba. Aquella tarde, con el corazón palpitante, decidió asistir a la reunión. Las palabras que había ensayado y aposentado en su mente se apoderaron de ella como una canción ensordecedora, resonando en cada parte de su ser. Cuando entró, vio a varios inquilinos sentados, mientras el señor Gómez hablaba con la misma seguridad que había mostrado en su primer encuentro. Al principio, su voz le parecía casi tranquilizadora, pero luego el mantre del cambio resonaba como un aviso crucial. Con un ramalazo de valor que nunca supo que poseía, levantó la mano. Las miradas se dirigieron hacia ella. «Perdón, señor Gómez», comenzó, el tono de su voz tembloroso, pero determinada. «Me gustaría hablar sobre cómo sus planes podrían afectar la seguridad laboral de quienes trabajamos aquí. Este edificio es nuestro hogar, un lugar donde hemos construido vidas. No solo se trata de mejorar un lugar, se trata de proteger a las personas que dependen de este trabajo». El silencio era palpable mientras las palabras de María flotaban en el aire. Varios rostros mostraron sorpresa y, en otros, incomodidad. Nadie había esperado que ella, quien se había mantenido en las sombras, saliera a enfrentar una figura del poder. Ella continuó, sintiendo que su voz crecía en firmeza. Porque si algo he aprendido en la vida es que cada decisión que tomamos, no solo nos afecta a nosotros, sino también a aquellos a quienes amamos. Y no puedo quedarme en silencio mientras el futuro de mis compañeros está en juego. El señor Gómez la miró, en sus ojos había algo más que sorpresa, había un destello de respeto. Sin embargo, también podía notar que su postura se tornaba defensiva. ¿Había cambiado algo en él? ¿Su percepción de ella se había ampliado? Antes de que pudiera siquiera procesarlo, una respuesta cortante salió de sus labios: «Entiendo tu punto de vista, María, pero hay que ser prácticos». La tensión creció en la habitación mientras sus palabras cortaban como un cuchillo. La discusión estaba lejos de terminar, y María era consciente de que había dado el primer paso crucial. Pero la pregunta que ahora la atormentaba era, ¿sería suficiente? La noche cayó mientras ella se preguntaba cómo había cambiado su vida en unas pocas horas. Había desafiado su propio miedo, pero sabía que este era solo el comienzo. ¿Qué otros desafíos la esperaban? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su decisión? La lucha estaba lejos de concluir, y en su corazón, un nuevo temor crecía. Era hora de averiguar qué significaba realmente defender lo que creía. María pasaba los días absorta en sus pensamientos, cada vez más distante de la rutina que antes le proporcionaba cierto alivio. Mientras limpiaba los pasillos del edificio, su mente era un torbellino de preguntas y ansiedades. La confrontación en la reunión con el señor Gómez había desterrado su anterior complacencia y, aunque había sentido una chispa de orgullo, la sombra de la incertidumbre aún pesaba sobre ella. Días después de su valiente intervención, recibió un correo inesperado. El título del mensaje decía, «Reunión privada».
Al abrirlo, se encontró con la invitación para compartir un espacio con el mismo millonario que había cuestionado. Las palabras "me gustaría escuchar tus pensamientos más a fondo" la dejaron perpleja. Esa oferta representaba un desafío y una oportunidad, al mismo tiempo. ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarse a él en un contexto más personal? Una tormenta de dudas arremetía en su interior. Recordaba las miradas, los murmullos de reconocimiento entre los inquilinos cuando había hablado. Sin embargo, también revivía el desdén en la voz de Gómez en respuesta a sus preocupaciones. La idea de que su voz pudiera sonar importante en la mente de un hombre poderoso la perturbaba. Pero había algo en su decisión inicial que la mantenía firme. Ya había cruzado la línea, el miedo ya no podía ser su guía. Al llegar el día de la reunión, María se encontró frente a un espejo, una escena que nunca había imaginado. El reflejo mostraba a una mujer que había descubierto aspectos de sí misma que yacían ocultos. A medida que giraba la ropa que había elegido con tanto cuidado, se sentía parte de un juego más grande. Pero, ¿era suficientemente fuerte para jugarlo? En la sala donde se llevaría a cabo el encuentro, el ambiente estaba impregnado de una presión palpable. Gómez la esperaba, con una actitud que mezclaba curiosidad y desconfianza. María tomó aire, sintiendo que el aire le escaseaba por momentos. Había un propósito detrás de su decisión. No solo se trataba de expresar preocupaciones, era su oportunidad de mostrar que cada vida tenía valor. Cuando entró, la mirada de Gómez la encontró instantáneamente. María, encantado de conocerte de nuevo, dijo sin una pizca de cordialidad, pero sin hostilidad tampoco. Fue un alivio. Sin embargo, sabía que no podía dejar que se interponga su felicidad momentánea a la hora de plantear sus inquietudes. Gracias por el tiempo que me ofrece, comenzó, su voz cristalina pero firme. Lo que le expuse en la reunión anterior no fue solo una manifestación de mi opinión personal, sino un reflejo de las preocupaciones de muchas personas. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un ladrillo que edificaba su propia confianza. Había algo liberador en reclamar su voz, asumiendo la responsabilidad de hablar por otros. Conversaron durante largos minutos, donde la dinámica iba cambiando. María, esfuerzo tras esfuerzo, desmontaba reacciones defensivas de Gómez. Mencionó casos específicos de empleados, sus historias, sus sueños truncos. Se sintió al tiempo como una activista y como una madre, luchando no solo por su bienestar, sino por el de aquellos que consideraba parte de su familia laboral. Gómez, aunque inicialmente lo había visto como un adversario, comenzó a parecerle un ser humano, con su propia carga de decisiones complejas. Sin embargo, era evidente que su perspectiva seguía siendo etérea, como una nube que no terminaba de condensarse. Entiendo tu pasión, María, pero en este mundo todo se reduce a costos y beneficios, respondió, y aunque intentaba ser cortés, ella podía notar que intentaba atenuar el impacto de sus palabras. María se quedó sumida en sus reflexiones, y aunque había removido la superficie de una conversación fundamental, sentía que aún había resistencia en el dominio del hombre frente a ella. Pero en lugar de quebrarse, una chispa se encendió en su ser. Ella no podría conformarse con la respuesta y entendió que debía emplear su voz una vez más. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. En su mente, un nuevo reto germinaba: ¿cómo podría hacer este cambio real? La revelación de que estaba en pie de guerra contra un sistema que parecía inamovible la inquietaba. Necesitaba fortalecer su estrategia y contar con aliados que la apoyaran en esta batalla. Mientras la conversación se tornaba más intensa, María sintió, como nunca antes, el peso de sus palabras. Algo dentro empezaba a crecer, una determinación que prometía no rendirse tan fácilmente. Y justo cuando estaba a punto de plantear su plan para movilizar a sus compañeros, la puerta de la sala se abrió abruptamente. Un nuevo personaje entró en escena, alguien que podría complicar aún más la situación y traer consigo un significado completamente diferente para todo lo que había estado luchando. María se dio cuenta de que se encontraba al borde de una transformación personal y profesional tan intensa que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. El momento clave estaba a punto de revelarse. María giró la vista hacia la puerta, incapaz de ocultar la sorpresa en su rostro cuando la figura desconocida hizo su entrada.
Era un hombre de mediana edad, traje impecable y una sonrisa forzada. Su presencia en la sala provocó un cambio inmediato en la atmósfera. El señor Gómez se mostró visiblemente desconcertado. La interrupción había sembrado una semilla de tensión en el aire. María sintió cómo su nerviosismo empezaba a florecer, amenazando con desplazar la determinación que había cultivado en la conversación previa. Discúlpenme la interrupción, comenzó el nuevo hombre, apenas mirando a María. Soy Eduardo, el nuevo CEO del conglomerado. Escuché que estaban teniendo una conversación interesante y quise unirme. Mientras hablaba, su mirada se centraba en Gómez, y María comprendió que su voz iba a quedar ahogada en la sombra de la autoridad del nuevo líder. Aquel giro inesperado la llevó a vacilar. Se sentía como una intrusa en su propio discurso, una colaboradora no invitada. Sin embargo, en lugar de rendirse, la chispa de resistencia que había encendido su espíritu se avivó. Sabía que su propósito iba más allá de la presencia de Eduardo. Su misión era comunicar las inquietudes que habían estado sepultadas durante demasiado tiempo. Mientras Gómez introducía a Eduardo y explicaba brevemente los temas tratados, María sintió que la balanza se inclinaba en su contra. Era un ajuste de poder palpable y, lo que parecía una puerta abierta, pronto podría convertirse en una trampa. Debo encontrar el momento adecuado para intervenir, decidió. La conversación giró rápidamente hacia cifras y gráficos, como si las preocupaciones humanas pudieran ser reducidas a simples estadísticas. María se sentía cada vez más invisible. Sin embargo, algo en su interior le gritaba que esa no era la manera de dejar que el diálogo muriera. Entonces, en un arrebato de valentía, levantó la mano ligeramente y, en un tono más firme de lo que esperaba, interrumpió: perdone, Eduardo, aunque los números son útiles, las vidas no se limitan a esos datos. Las historias detrás de esos gráficos importan. Ambos hombres la miraron, una mezcla de sorpresa y desdén cruzó el rostro de Eduardo. ¿Y qué sabes tú de negocios, María?, cuestionó mientras sus ojos profundizaban. En ese momento, la valentía se convirtió en un impulso transformador. Ella no era solo la limpiadora, era una voz que había empezado a encontrar su altavoz. Sé que si esta empresa no escucha a su gente, estará condenada al fracaso, respondió, midiendo cada palabra. Un silencio lleno de expectativa se extendió entre ellos. María respiró hondo, dispuesta a defender cada afirmación. Lo que le dije a Gómez no es solo mi voz, sino el eco de muchas historias. Ignorarlas es optar por un camino de inestabilidad. Eduardo frunció el ceño. Y he ahí lo que me preocupa, María. Las empresas deben adaptarse y muchos en este sector creen que la empatía puede ser un lujo. Hay que ser pragmáticos, continuó, pero la determinación de María crecía. Ser pragmático no significa ser indiferente. Necesitamos ver el panorama completo. Hay vidas y emociones detrás de cada número. Lo que se desestime hoy, se alzará como un grito en el futuro. Y eso podría ser una carga que ni siquiera un CEO podrá cargar en soledad, desafió María con la seguridad que no sintió días atrás. El peso de sus palabras reverberó en la sala, y por un instante, tanto Gómez como Eduardo parecían contemplar lo que realmente estaba en juego. Sin embargo, la incomodidad y el rechazo estaban claros en sus rostros, lo que indicaba que la batalla apenas comenzaba. María terminó de hablar, no solo para ser escuchada una vez más, sino para reacondicionar su sentido de autovalor. Era cierto que se había convertido en su propia defensora. Necesitaba que su voz marcara la diferencia, no solo en esa sala, sino en todo el entorno laboral que había conocido durante años. El silencio que siguió fue interrumpido por la insistente vibración de su teléfono móvil, un recordatorio de que el mundo exterior seguía girando. Era un mensaje, pero su contenido la dejó paralizada. María, tenemos que hablar sobre el proyecto de mejora. No podemos esperar más. La firmeza en la voz escrita era inconfundible, aún sin verse. Con el corazón acelerado, se dio cuenta de que este no era solo un momento de acción, era una oportunidad única para convertir esta confrontación en algo más grande. La puerta estaba entreabierta, podía salir a la luz o retroceder a las sombras. Consciente de su elección, decidió que ya no retrocedería. La lucha por su verdad había comenzado,
y la urgencia de la situación le hizo entender que, en cualquier momento, podría surgir un nuevo aliado o un enemigo silente. Su destino dependía de su coraje, y sabía que esta batalla apenas comenzaba. La vibración del teléfono aún resonaba en su mente, empujando a María hacia una encrucijada que nunca había imaginado enfrentar. En ese momento, el eco de su voz firme había abierto una rendija hacia la posibilidad de cambio. Sin embargo, la ansiedad latente se convertía en un peso que amenazaba con aplastarla. ¿Qué podría hacer, que no hiciera ya? ¿Cómo llevar su mensaje más allá del silencio que comenzaba a cerrarse a su alrededor? Mientras Eduardo y Gómez intercambiaban miradas cargadas de tensión, María sintió que el tiempo se ralentizaba. Este no era solo un choque de opiniones, era una manifestación de lo que había estado evitando enfrentar, su propia fuerza, escondida tras años de inseguridad y subestimación. En ese instante, decidió que no permitiría que su voz se apagara. Sin embargo, la pregunta latente seguía residiendo en su mente. El mensaje en su teléfono parecía un grito, una advertencia sobre lo que podría venir. Tomó una respiración profunda, concentrándose en el ritmo de su corazón para ahogar el pánico. Eduardo, si la empatía no es su valor diferencial, entonces ¿cómo espera crear un entorno que fomente la lealtad y el compromiso? Las personas son mucho más que un recurso, desafió, sintiendo cada palabra resquebrajar el miedo que había acumulado con los años. Eduardo se cruzó de brazos, y aunque su rostro conservaba esa mueca de desdén, había una chispa que sugería que sus palabras habían calado. Gómez, por su parte, adoptó un semblante reflexivo, como si comenzara a conectar los puntos que María estaba dibujando ante ellos. Esa pequeña victoria alimentó su determinación. Sin embargo, el mensaje seguía rumoreando en su mente, intensificándose. Debo actuar, pensó. Ella se proponía usar esa conversación para más que simplemente defender su posición. Había un proyecto en marcha que podía beneficiar a todos en la compañía, una iniciativa que prometía reimaginar el entorno laboral. Pero incluso la tentación de compartir sus ideas debía pesar junto a las decisiones de Eduardo. Mientras las discusiones avanzaban, María buscaba el momento ideal para entrelazar su propuesta. La frustración que emanaba de los números y proyecciones tonificaban su espíritu más de lo que la intimidaban. Aquel renovado sentido de propósito hizo que visualizara las reuniones futuras no como un ciclo espacioso de comentarios superficiales, sino como un espacio donde la voz de cada empleado podría resonar. Finalmente, cuando la conversación pareció colmar su título de atención, levantó la mano, esta vez con menos titubeos. Perdón, pero creo que hemos perdido una gran oportunidad de tocar un tema crucial y que podría guiar los próximos pasos de la empresa. Estoy trabajando en un proyecto de mejora que busca integrar las voces de nuestros colaboradores, quien, como bien reconoce, son la columna vertebral de esta compañía. Una mirada concentrada se desplegó sobre los rostros de Gómez y Eduardo, mientras ella continuaba. Nuestra fuerza radica en la diversidad de experiencias y opiniones. Quiero presentarlo formalmente. Estoy segura de que cambiará la manera en que operamos. Sus palabras se encadenaban firmes, como si cada sílaba estuviera diseñada para atravesar los muros de los prejuicios. ¿Y por qué deberíamos tomar en serio tus ideas?, preguntó Eduardo, pero en su tono había un matiz menos agresivo, más curioso. Era una pequeña victoria, un trecho ganado en las trincheras de su crecimiento. Porque estos proyectos nacen de la realidad que viven cada día nuestros compañeros, respondió María con sinceridad. Son las historias de cada persona las que cargarán nuestras decisiones y, sí, estoy aquí para ser su portavoz. Espero que como líder, puedas ver el valor en escuchar. Sin embargo, justo cuando Eduardo iba a responder, la luz de su teléfono volvió a vibrar, esta vez con más insistencia. La urgencia en su contenido era inconfundible. María, necesitamos hablar ya. Es cuestión de tiempo. Casi podía sentir el clima cambiando, la presión del momento intensificándose. El teléfono en su bolsillo parecía quemar. María pudo notar que la tensión en la sala había aumentado, como si las palabras no deseadas se estuvieran acumulando en el aire. El eco de su declaración y el mensaje simultáneo resonaban de manera inquietante. La situación en la que se encontraba era ahora una mezcla incierta de promesas y advertencias.
La adversidad no había hecho más que intensificar su determinación, y María, sabiendo que había hablado con coraje, giró la cabeza hacia Eduardo. La invitación a compartir sus ideas estaba en el aire, pero su próximo movimiento definiría si daría un paso atrás o uno hacia adelante. La lucha interna era palpable. Con cada latido, la expectativa se intensificaba. ¿Convertiría esa conversación en un punto de inflexión, o la presión del entorno la llevaría a desmoronarse? Esa era la cuestión. Eduardo, el tiempo corre. ¿Estás dispuesto a escucharme ahora? La mirada de María resolvió atravesar la barrera que había construido entre ellos, con la mente consciente de que lo mejor del futuro podía estar esperando justo más allá de ese momento. El silencio en la sala se volvió ensordecedor, cargado de una tensión palpable que pulsaba entre María y Eduardo. En su mente, una tormenta de pensamientos y emociones coexistía, la necesidad de hacer valer su voz, la presión del tiempo que se deslizaba entre sus dedos y la incertidumbre sobre lo que podría surgir de esta confrontación. Su decisión de actuar, de aprovechar esta oportunidad, podría ser la clave para abrir nuevas puertas no solo para ella, sino para toda la empresa. María observó de cerca la expresión de Eduardo. La curiosidad había reemplazado parte de su desdén, pero aún así, ella sabía que tendría que luchar por cada segundo que le concediera. Se permitió sonreír levemente, una estrategia que había aprendido para desarmar situaciones tensionadas. Sé que la respuesta no es simple, pero confío en que puedas comprender la importancia de escuchar a todos los miembros de nuestro equipo. No tengo todas las respuestas, pero juntos podríamos encontrar un camino mejor. ¿Qué tal si lo discutimos ahora mismo? La incredulidad en los rostros de sus colegas era casi palpable, como si estuvieran viendo a un ave fénix resurgir de sus cenizas. María sentía que su voz resonaba más allá de las palabras. Era un momento de conexión, de autenticidad, y sabía que debía capitalizar esa energía. Lo que propongo no es solo un proyecto. Es una transformación. Necesitamos un entorno donde todos se sientan valorados y escuchados. No se trata solo de estadísticas o rendimiento, sino de construir un espacio emocional seguro. De eso dependerá el compromiso real de cada persona aquí. La seguridad de su discurso la mantenía centrada, incluso cuando las dudas la acechaban desde los rincones de su mente. Eduardo inclinó ligeramente la cabeza. Había algo en la forma en que María se presentó que comenzaba a penetrar en su dura fachada. Suena bien en teoría. Pero, ¿cómo planeas llevarlo a cabo? Los recursos son limitados y hay prioridades que deben ser atendidas, respondió con un tono de escepticismo. Precisamente ahí es donde podemos innovar. Propongo realizar sesiones de lluvia de ideas, donde todos puedan contribuir con sus perspectivas, no solo acerca del trabajo que hacemos, sino también de cómo nos sentimos al respecto, articuló con firmeza, cada palabra cargada de su pasión. La inversión que hacemos al escuchar a nuestros colaboradores podría revertirse en mayor satisfacción, cumplimiento de objetivos e incluso en mejores resultados económicos. Mientras hablaba, sentía que el peso de su mensaje comenzaba a romper las cadenas de la indiferencia. Pero un nuevo pensamiento la asaltó, ¿y si esto no funcionaba? ¿Y si todo terminaba en un fiasco? Sin embargo, la urgencia en su mensaje superaba a las dudas. Todo ese tiempo, había sido su propia voz la que había estado enjaulada. Era hora de liberarla. Eduardo, aquí y ahora tienes la opción de dar un paso hacia adelante. Veo potencial en esta compañía, en cada uno de nosotros. Estoy dispuesta a traer un plan más completo, por supuesto, pero necesito tu apoyo para hacerlo realidad. María utilizó su mirada, directa y desafiante, para anclarse en el presente. Un murmullo de interés comenzó a expandirse en la sala, incluso Gómez parecía estar sopesando las implicaciones de lo que ella había propuesto. María había lanzado el ancla, ahora era el momento de esperar el cambio de marea. De repente, su teléfono vibró nuevamente. La urgencia en la pantalla la desconcertó momentáneamente. La frase "es demasiado tarde" brillaba en letras destacadas. Sin embargo, eso no podía ser un obstáculo. Era la oportunidad de no solo hacer un cambio, era también una oportunidad para luchar por su verdad. María tomó una respiración profunda, aplastando cualquier brizna de duda que quisiera tomar forma.
Sabía que debía actuar con celeridad, y que sus palabras eran su espada. Había llegado el momento de decidir si daba otro paso hacia adelante o si se retiraba del camino que había comenzado a forjar con tanto esfuerzo. Eduardo, el tiempo se acaba. ¿Escucharás el mensaje que tienes frente a ti o te quedarás en la sombra de lo que pudo haber sido? La tensión en la sala creció, y ella sintió que estaba en el umbral de una nueva realidad. Preguntándose si después de todas las luchas que había enfrentado, podría entrar por la puerta del cambio o ver cómo se cerraba definitivamente. María sintió como el tiempo se estancaba en la sala. Los ojos de sus colegas se posaban sobre ella, la expectación latente. En ese instante, un giro inesperado en la situación la empujó a reflexionar sobre su papel no solo como miembro del equipo, sino como agente de cambio. Si Eduardo no respondía, si decidía desestimar su propuesta, significaría que los miedos que había albergado se hacían viables, que todo ese esfuerzo podría ser en vano. La mente de María comenzó a elaborar estrategias. ¿Cómo podría presentar su idea de forma que Eduardo no pudiera ignorarla? Sabía que, para persuadir a alguien del nivel de Eduardo, debía apelar a su lógica, pero también a su humanidad. Se preguntó si había algún aspecto de su experiencia personal que pudiera utilizar para conectar más profundamente. Podía sentir que, dentro de ella, había un impulso de explorar su vulnerabilidad. De repente, un recuerdo surgió. Cuando tenía apenas 20 años, había tenido que enfrentar un momento decisivo en su vida, un desafío que la había moldeado. Recordó su primer trabajo, en una pequeña empresa familiar donde el dueño era extremadamente egocéntrico, temeroso de perder el control. Aquellos días de sufrimiento la habían impulsado a convertirse en la profesional que era ahora. Ella había prometido a sí misma que, si alguna vez tuviera una voz, nunca dejaría que nadie más se sintiera como ella se sintió entonces, atrapada en la sombra. Eduardo, comenzó con una voz que temblaba ligeramente pero que se llenaba de determinación. Hace años, trabajé en un lugar donde nadie escuchaba, donde las ideas se perdían en el aire como ecos lejanos. Durante ese tiempo, me di cuenta de que la creatividad se ahoga sin un espacio seguro, y eso afecta no solo a las personas, sino a los resultados de la empresa. La atmósfera cambió. María sintió como el interés renovado se formaba en las miradas de sus compañeros. Había captado su atención, había abierto una ventana a sus emociones compartidas. Te entiendo perfectamente, continuó, mirando a Eduardo con sinceridad. Las prioridades son importantes, pero no debemos olvidar que la fuerza de una empresa radica en sus personas. Si invertimos en su bienestar, en su voz, veremos una transformación real. Un cambio que será palpable en cada rincón de nuestro trabajo. Eduardo, aunque inicialmente reticente, pareció contemplar sus palabras. No podía ignorar el hecho de que habían surgido conversaciones más amplias sobre el bienestar en el lugar de trabajo. Esto podía ser el momento en que María impulsara algo grande. Sin embargo, el líder aún no estaba del todo convencido. Está claro que eres apasionada, María. Pero aún debo pensar en los detalles. ¿Cómo se verá este cambio? ¿Cómo lo implementaremos sin desestabilizar lo que ya tenemos? Su tono era ahora más reflexivo, un indicio de que comenzaba a considerar su perspectiva. María se sintió embriagada por una mezcla de esperanza y desafío. Este era el momento de demostrar que no solo tenía palabras, sino un plan concreto. Déjame detallar un esquema inicial en el que podamos sentarnos a trabajar. Sé que podemos hacer la diferencia juntos. Lo que queremos es sentir ese compromiso no como una carga, sino como una celebración del talento que tenemos aquí. Sin embargo, su teléfono siguió vibrando en la mesa. Nuevamente, la palabra urgente resplandecía en la pantalla. Su corazón latía con furia, los mensajes estaban indicando que había un cambio mayor en juego en su vida personal que se aproximaba. Mientras balbuceaba una conclusión sobre cómo querría proceder, se dio cuenta de que debía mantenerse alerta. La verdadera prueba de su evolución no solo era llevar esta idea a cabo, sino también mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional, en medio de todo el caos. Eduardo, estoy decidida a hacer que nuestras voces cuenten, finalizó, y en su interior una chispa de autoconfianza se encendió. Era el momento de sostener sus aspiraciones al frente y al mismo tiempo mirar hacia él.
Impacto que su vida personal podría tener en esta batalla. Mientras la reunión continuaba, la incertidumbre sobre su mensaje y lo que allí se desencadenaría se entrelazaba con un nuevo reto personal que la empujaba hacia la acción. Había más que evaluar en su mundo, y cuando se retirara de esa sala, debía tomar decisiones significativas sobre cómo enfrentaría la vida que se le avecinaba. Justo al salir, su teléfono vibró una vez más: tienes que decidir pronto. Esa frase quedó grabada en su mente, marcando el comienzo de una nueva fase que determinaría su destino tanto en lo profesional como en lo personal. ¿Estaba lista para enfrentarse a lo que vendría? María abandonó la sala con un nudo en el estómago. Mientras sus compañeros seguían discutiendo su propuesta, sus pensamientos estaban agitados. Tomó su teléfono con una mano, mientras que con la otra sopesaba lo que había ofrecido en la reunión. La familiar inquietud de enfrentarse a algo trascendental sin tener certeza de los resultados comenzaba a cobrar vida en su mente, y eso era lo que más la preocupaba. A medida que caminaba hacia su oficina, un torrente de emociones desbordó su ser. Había sentido esa chispa de autoconfianza, pero a la vez, la sombra de los mensajes en su teléfono la perseguía. Tienes que decidir pronto. La frase vibraba repetidamente en sus pensamientos, como un eco que no le permitía concentrarse. Era imposible ignorar que había otras decisiones que estaban afectando su vida personal, y aunque su trabajo siempre había sido su refugio, esa vez algo se sentía diferente. Al llegar, se sentó en su escritorio, donde el caos reinaba: papeles desordenados, post-its con recordatorios y listas de tareas acumuladas. La organización siempre había sido su punto fuerte, pero en ese momento, el desorden reflejaba un conflicto interno que necesitaba resolución. A medida que empezó a elaborar un plan para presentar su idea de manera más concreta, su mente divagó. En el fondo, sabía que su evolución profesional estaba entrelazada con lo que podría suceder en su vida personal. Los mensajes que había recibido pertenecían a su hermano enfermo, quien necesitaba de su apoyo. El peso del deber familiar empezaba a tomar forma, y esto la ponía en una encrucijada emocional y profesional. Sentía que construir un espacio de bienestar en la empresa no solo era su meta profesional, sino que también era una forma de honrar su propia historia, de no permitir que otros sintieran lo que ella había sentido. Recuerda a su antiguo compañero de trabajo, a quien nunca le dieron voz, que era un talento extraordinario, pero que había desaparecido entre el ruido del desinterés organizacional. La idea de que otros se sintieran igualmente valorados la impulsaba hacia adelante, incluso las circunstancias personales se tornaran complicadas. María decidió que la mejor manera de abordar su nuevo desafío sería a través de la autenticidad. Iría directamente a hablar con Eduardo, poniendo sobre la mesa no solo su propuesta, sino también su vulnerabilidad, reconociendo cómo las circunstancias personales podían desafiar su compromiso profesional. El acto de expresar su lucha podría conectar con él de una forma más profunda, tal vez incluso hacerlo ver la importancia del bienestar en el trabajo. Se levantó decidida, pero antes de salir, su teléfono sonó una vez más. El mensaje era breve, aunque claro: es importante. Un escalofrío recorrió su espalda. Se dio cuenta de que se enfrentaba a la mayor prueba de su vida. Tenía la oportunidad de redefinir no solo su carrera, sino también su relación con su familia y sus propios miedos. María cerró los ojos por un momento, tomando una profunda respiración. Anhelaba salir de las sombras de la pasividad, y la única forma de hacerlo era enfrentarse a esta realidad sin miedo. Todo giraba en torno a las decisiones que haría. Con cada paso que dio hacia la oficina de Eduardo, sentía que su futuro se comenzaba a dibujar en formas inesperadas. Al girar la esquina que la conduciría a su destino, se preguntó si realmente estaba preparada para dejar al descubierto sus dilemas más profundos. ¿Y si lo que descubro no es solo un cambio en el trabajo, sino una transformación completa en mí misma?, se cuestionó. El dilema personal y profesional se fundía en un solo camino. Si iba a dar ese paso hacia adelante, debía estar lista para el cambio inminente que lo acompañaría. Mañana no sería igual, y María estaba dispuesta a reclamarse a sí misma. Aún así, una última pregunta flotaba en su mente: ¿qué pasaría si Eduardo no respondía como ella esperaba? La tensión llenó el aire a medida que llegaba a la puerta, y justo antes de tocar,
La inquietud se apoderó de ella. María respiró hondo, sintiendo la madera fría de la puerta contra su palma. La decisión estaba tomada, pero la incertidumbre aún nublaba su mente. No puedo cambiar lo que no sé, pensó mientras cerraba los ojos por un instante. Tenía que abrirse a la posibilidad de que lo que revelara ese día marcaría un antes y un después en su vida profesional, pero también personal. Al tocar la puerta, su mano se detuvo. Escuchó una voz familiar al otro lado, la de Eduardo, discutiendo un tema importante con otro colega. Su corazón se aceleró. Debo recordar que esto no es solo por mí, se dijo. Estaba allí por todos aquellos que habían sido invisibles. Sin embargo, en su interior, el eco de la inseguridad crecía, amenazando con convertirse en un grito ensordecedor. Eduardo la invitó a pasar con un tono cordial, y a medida que cruzaba el umbral, una mezcla de valor y vulnerabilidad la envolvió. El ambiente estaba cargado con la seriedad de la conversación previa. María interrumpió con un ligero tartamudeo al comenzar a hablar. Los ojos de Eduardo se fijaron en ella, y eso solo aumentó la presión sobre sus hombros. Quiero hablarte sobre la propuesta de bienestar, comenzó, su voz un poco más firme con cada palabra. Dijo lo que quería, pero también lo que sentía. Su voz se entrelazaba con su historia personal, revelando su lucha y deseos, casi como si esperara que Eduardo pudiera entender la profundidad de su compromiso. Sin embargo, el rostro de Eduardo mostraba confusión. ¿Por qué es tan importante para ti esto, María? La pregunta atravesó la sala, y con ella llegó un silencio inquietante. En esa pausa, sintió que todo giraba en torno a su respuesta. Podía optar por ocultar sus miedos o, por el contrario, desnudarse emocionalmente. Sintió un impulso de sinceridad. Cada vez que veo a un compañero luchar en silencio, pienso en lo que yo misma he pasado. No quiero que otros se sientan atrapados como yo lo estuve, confesó. A medida que sus palabras se deslizaban, notó que su tono se tornaba más apasionado. Estaba alineándose con la razón que la había llevado hasta allí. Eduardo asintió lentamente, pero no parecía convencido. Entiendo de dónde vienes, María, pero tienes que considerar los aspectos prácticos también. No todos pueden ser escuchados. No hay espacio para eso en nuestro ritmo actual, respondió, y con cada palabra, el impacto de su rechazo se agudizaba. Era un recordatorio de que sus esfuerzos podían no ser suficientes. El desencanto llenó a María. Pero en lugar de ceder a la tristeza, se sintió más decidida a luchar por lo que creía. La respuesta de Eduardo causó que una chispa de desafío naciera en su interior. No quiero ser parte de un sistema que ignora el dolor de sus empleados. Si queremos seguir adelante, necesitamos tener espacios donde se pueda hablar de estas experiencias, insistió. A medida que las palabras escapaban de sus labios, comenzó a reflexionar sobre su propio crecimiento profesional. Había aprendido que no podía esperar a que otros validaran su valor. La lucha debía comenzar desde dentro, y quizás, solo quizás, su sinceridad pudiera abrir una puerta no solo para ella, sino para otros. Cuando la conversación concluyó, Eduardo dejó claro que aún había escepticismo en su mirada. Mientras salía de su oficina, una mezcla de frustración y satisfacción la invadió. Había sido valiente, pero también había percibido que el camino sería largo y arduo. Se detuvo en su escritorio, sintiendo que en el fondo había comenzado a desmantelar un muro de resistencia no solo en Eduardo, sino también dentro de ella misma. Había descubierto una faceta de su personalidad que estaba dispuesta a luchar, sin importar las adversidades. Pero una notificación en su teléfono terminó de sacudirla. Era un mensaje que decía, «Te necesito aquí ya». La urgencia de su hermano volvió a ocupar su mente, colisionando con su reciente revelación. El dilema se transformaba en un cruce inminente entre su vida profesional y familiar. ¿Podría realmente llevar a cabo ambas luchas? Con el corazón latiendo desbocado, se dio cuenta que el verdadero reto no sería solo el trabajo, sino también encontrar el equilibrio en su vida personal. Las decisiones que tomaría en ese instante marcarían su destino, y María ya no podía permitir que la duda sabotease su crecimiento. Mientras salía, una nueva pregunta hizo eco en su mente,
¿Cómo podría abordar su compromiso con su hermano sin sacrificar su lucha por el bienestar en la empresa? La respuesta parecía cada vez más distante, y el futuro, más incierto que nunca. María se encontró de pie frente a un nuevo amanecer, una escena que simbolizaba tanto su lucha reciente como su transformación personal. Había cruzado umbrales que nunca imaginó que tendría la fortaleza para atravesar. Su intervención valiente ante Eduardo había marcado un compás de cambio en su vida profesional, pero las exigencias de su vida personal rápidamente empezaban a superponerse. Mientras se dirigía hacia su oficina, su mente se debatía entre las discusiones que había tenido con el CEO y la urgencia por atender a su hermano, quien enfrentaba un momento crítico de salud. Era una encrucijada desgarradora, donde la sensación de deber chocaba con su deseo de impacto social. Sin embargo, ya no era la mujer temerosa de antes, había aprendido a encontrar su voz y a defenderla. Enfrentarse a Eduardo había sido solo un paso. Este era el momento de dar el siguiente. Decidida, se sentó en su escritorio e hizo una lista de las prioridades que necesitaba equilibrar. La primera era el plan de bienestar que había comenzado a gestar, una idea que no solo prometía cambiar la atmósfera del trabajo, sino también ofrecer a sus compañeros la oportunidad de ser escuchados. Al garantizar que sus voces fueran parte de las decisiones, sabía que podría sembrar una cultura de empatía y respeto en el lugar. Con cada palabra, el eco de su valentía reverberaba en su mente. Luego, tomó otro papel y escribió un mensaje a su hermano. Suspiró profundo, intentando encapsular su amor y apoyo en aquellas líneas. Sabía que no podía dejar que la presión afectara la conexión que tenían. Al finalizar, apretó el teléfono con determinación. Tenía que ser sincera en ambas esferas de su vida. Finalmente, cuando se sintió lista, se levantó y se dirigió hacia la oficina de Eduardo, aunque no sin consultar un par de veces las notas que había escrito sobre su propuesta. Este sería el momento definitorio de su crecimiento. A medida que se acercaba, la ansiedad remordía su estómago, pero también un fuego interno la empujaba a actuar. Eduardo, dijo cuando entró, su voz tenía un tono firme que no había tenido antes. Necesitamos discutir cómo hacer que este plan de bienestar funcione realmente. Quiero que trabajemos juntos en esto. No se trata solo de cumplir con una formalidad, realmente creo que puede hacer una diferencia. Cada palabra que salía de sus labios era una afirmación no solo de su compromiso profesional, sino también del respeto hacia sí misma y a sus compañeros. Eduardo, aunque aún mostraba escepticismo, finalmente parecía dispuesto a abrirse a la idea. Te escucho, María. Pero debes entender que esto requerirá de mucho esfuerzo de tu parte. Los resultados no van a ser inmediatos, respondió, ya no con la frialdad del principio. Estoy lista, contestó. Lo haré por aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ser escuchados. Aquel impulso se materializaba, y en ese instante, María sintió que la semilla de un cambio comenzaba a brotar. Se propuso llevar su propuesta a la siguiente reunión, presentarla con datos, pero sobre todo, con historias que resonaran en cada persona presente. El momento en que Eduardo, incluso, comenzara a compartir su propia experiencia, podría ser clave para unir ambos mundos. Después de la conversación, sintió que una carga pesada se había aligerado. Su vida personal seguía siendo incierta, pero había dado un paso decisivo hacia el empoderamiento profesional. Esa tarde, recibió un mensaje de su hermano que reflejó tanto su vulnerabilidad como su fuerza. Comprendió que ambos debían ser honestos sobre lo que estaban experimentando, las luchas, las alegrías y las inseguridades. Al final del día, cuando María cerró la puerta tras de sí, una sensación abrumadora de satisfacción la invadió. Había recorrido un camino que la había llevado a reimaginar no solo su vida profesional, sino también su rol en su familia. Un nuevo equilibrio empezaba a surgir, el empoderamiento brindado por su voz había iluminado su camino. María había logrado un crecimiento significativo, no solo como profesional, sino como mujer, madre y hermana. Este proceso de autodescubrimiento e identidad sería crucial para afrontar los próximos desafíos. La realización de que podía afrontar ambas esferas de su vida con dignidad y fortaleza la impulsó hacia una nueva dirección.
Finalmente, sintió que caminar hacia el futuro no sería algo que simplemente hiciera, sino un proceso lleno de posibilidades. La transformación de María se materializó en la clara sensación de que su vida tenía un nuevo propósito. Un deseo ferviente de alzar la voz por aquellos que se sentían invisibles. A medida que se asomaba al horizonte, una firmeza en su ser se hizo evidente, había alcanzado un nuevo nivel de confianza y aprendizaje, y con cada paso que daba, se adentraba más en la vida que siempre había soñado construir. Y ahora, te invito a ser parte de este viaje transformador. Necesitan suscribirse ahora para seguir disfrutando de historias inspiradoras como esta. Dejen su migasta para que el algoritmo se alimente de su apoyo. ¿Qué les pareció el final de la historia? Comenten sus reacciones y teorías abajo. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.